Bueno, puedes sentarte. Y el título para hoy es el siguiente. Y vas a decirle al quien tienes, primero al que tienes a la derecha, le vas a decir: una vida cristiana real no es fácil. Y ahora vamos a decirle al de la izquierda: una vida cristiana real no es fácil. No es fácil. Y es algo que venimos porque normalmente si vemos las escrituras, si vemos los apóstoles, si vemos los profetas tuvieron vidas fáciles, ¿cierto que no? Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Tuvieron persecuciones, tuvieron necesidades, tuvieron cantidad de cosas. Y tristemente hoy en día se ha vuelto muy popular que se predique y se hable mucho, gracias, mamá, se hable mucho acerca de que conoce a Jesús y todo es una maravilla. De ahora sí tus problemas se acabaron, no, todo va a ser sobre las nubes. ¿Y es así o no es así? No, no es así. Si a ti te están prometiendo que todo es vida color de rosa, todo es triunfos, alegrías, éxitos, el carro, la casa, la beca y todo este cuento, estamos un poquito apartados de lo que realmente la palabra ha enseñado. Y quiero que hoy el Señor ha venido inquietando desde hace días y me hablaba acerca mucho del profeta Elías. Y hoy vamos a hablar un poquito del profeta Elías y todo lo que él nos enseña y lo que Dios permitió que en la escritura quedara plasmado para nosotros. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 28 al 33. Y dice así, todos están ahí, vamos a mirar en Nueva Traducción Viviente, por favor, ahí en las pantallas. Si usted de pronto no tiene la misma versión ahí, mire la pantalla para que hablemos un mismo lenguaje. Sí, ya después de pronto los anota y los esculca un poco más y los escudriña en la casa, pero la idea es que nos concentremos en lo que hoy esta versión nos enseña. Y dice así: cuando Omri, ¿qué? Murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Acab, lo sucedió en el trono de Israel. O sea que el papá de Acab se llamaba ¿cómo? Omri. Dice, cuando Omri murió, 29, Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. 30. Sin embargo, Acab, hijo de ¿quién? Hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, 31, haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó, en el 32, primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. O sea, empezó a instalar cultos, templos para el dios de los Sidonios, que era Baal. Y dice el 32, entonces primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. 33, luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera, a veces algunos dicen Acera, pero Acera. Acab hizo más para provocar el enojo ¿de quién? Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Acab fue un rey muy malo, pero aparte de su misma maldad por herencia de sus padres y otros antecesores, él tuvo un ingrediente adicional. Y es que se casó ¿con quién? Jezabel. Ella era sidonia, eran adoradores prácticamente, o sea, de, Satanás, de Baal, ¿sí? Y
tenía un poder de manipulación bastante alto frente a ¿quién? A su esposo. Eso no pasa en ninguna parte, solo ahí en la Biblia. No, y resulta que obviamente la mujer en una relación matrimonial, la mujer tiene mucha influencia sobre nosotros los hombres, ¿cierto? Uno casi siempre dice, bueno, mi amor, ¿o no? Ah, bueno, mi amor, está bien. Sí, claro, como tú quieras. Y resulta que esa relación, el no saber con quién se casaba, con quién se juntaba, lo llevó a deshonrar aún más ¿a quién? A Dios. Y ahí es una enseñanza. Aparte de eso es que nosotros por eso tenemos que ser muy cuidadosos de con quién nos metemos, con quién aceptamos como nuestra pareja. Y entonces necesitamos aprender de todas estas cosas. Y él, siendo un rey de Israel, aunque venía ya desviado, le sumó aún más a su desvío. Y quiero que saltemos un momentico sin perdernos de Reyes a Santiago 5, versículos 16 al 18. Y venía el Señor, ha venido inquietándome mucho acerca de esto, porque nosotros somos humanos y creemos en el Señor, pero también tenemos esas debilidades. Santiago capítulo 5, versículo 16 hasta el 18. Y dice así: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. No para averiguar el chisme, no para averiguar el cuento, sino para orar unos por otros y ser ¿qué? Sanados. Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. 17 dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. 18, más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Y entonces nos invita a la palabra, porque nosotros tenemos una herramienta fuerte, muy poderosa, que se llama la oración, el interceder por los otros, el pedirle al Señor, el clamarle aún por nosotros mismos, cuando nos falta el amor, nos falta el entendimiento, nos falta conocer, nos falta obedecer. Debemos clamarle al Señor, porque muchas veces nosotros mismos no podemos hacerlo. Nunca lo podremos hacer solos. Es siempre cuando le clamamos al Señor que nos ayude. Porque si le clamamos que nos ayude, ¿Él qué hace? Él nos ayude si lo hacemos fervientemente, si lo hacemos con la fe necesaria. Y vamos otra vez entonces a Reyes, otra vez ahí a Primera de Reyes, pero el capítulo 17, Primera de Reyes 17, versículos del 1 al 6. Y dice así: ahora bien, ya sabemos entonces que Acab era el rey, que era el hijo de ¿quién? De Omri, y que se había casado con Jezabel. Y dice entonces el 17, ahora bien, dice, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Obviamente el Señor le había dicho, el Señor digámoslo así, en disciplina o castigo hacia el rey Acab en ese tiempo, por su maldad, por haber vuelto a Israel, haber puesto ídolos, haber puesto templos para alabar a Baal. Vino también este tipo de sanción o de castigo. Y lo manda a decir con Elías. Y Elías entonces le dice a Acab: mira, Acab, no va a llover hasta que yo lo declare. O sea, hasta que Dios ponga la palabra de Él en mí para que eso pase. Y entonces en el versículo 2 dice: después el Señor le dijo a Elías: vete
al oriente y escóndete junto al arroyo de Querib, junto al arroyo de Querib, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Después de haber dado esa tarea, después de haberle profetizado al rey Acab y decirle que no iba a llover, le dijo, bueno, vas a ir a este lugar, te vas a esconder junto al arroyo de Querib, cerca de su desembocadura, y empieza a darle instrucciones. Y yo no sé si usted y yo, poniéndonos en los zapatos o en las sandalias de Elías o en los pies de Elías, nosotros recibiríamos esa instrucción como él la recibió. Y dice entonces en el versículo 4, dice, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos. Yo creo que más de uno no hubiéramos pasado la prueba de ser como Elías. Si a duras penas a veces le recibimos a otra persona, ¿cierto? Ahora que el cuervo te lleve en el pico el pedazo de carne para que tú comas. Algunos, ¿qué? Señor, como tú digas, así lo haré. Nos falta bastante, ¿cierto? Y dice entonces, vete al oriente, bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. ¿Te imaginas eso? Ese cuadro, vete al arroyo, bebe del arroyo y tranquilo, que yo te voy a enviar con los cuervos la comida de cada día. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo así que con los cuervos? Si los cuervos son carnívoros y se comen también la carne y se me van a comer el pedacito de carne. Y dice, pasemos al otro lado, al otro versículo, dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querib al oriente del Jordán. 6. Los cuervos, mira qué pasó como Dios le dijo. Los cuervos llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Y él bebía ¿de dónde? Del arroyo. Y le llevaba carne mañana, noche, y dice que bebía del arroyo. No me pregunte por el almuerzo, porque ahí no dice nada del almuerzo. Solo que era por la mañana y ¿por qué? Y por la noche. Y dice entonces en el 7, sin embargo, poco después, ¿el arroyo qué? Porque no había llovido en ninguna parte del reino. Entonces viene Dios, toma a Elías, le da profecía, le da una instrucción y obedece, y él se va esperanzado en que Dios va a hacer lo que le prometió hacer. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Pero entonces dice que se acaba el agua, se acaba aquello que lo sustentaba en ese momento, y Dios viene y en el versículo 8 le comunica nuevos planes. Y le dice, bueno, ya te alimenté, te sostuve donde estás y donde has estado, pero viene otra misión que cumplir. Entonces le dice en el 8, luego el Señor dijo a Elías, 9, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Y mira, y si de pronto al principio esa instrucción nos parece un poco, pero ¿cómo así que un cuervo lo va a alimentar? ¿Cómo así que un pájaro le va a llevar pan, comida, carne y pan mañana y noche? Pero él creyó, él se fue y él nos enseña eso, de que confiaba plenamente en el Señor, de que el Señor lo sustentaba. Y luego le dice, ve a Sidón, que te voy devuélvela otra vez, que te voy a mandar para que una viuda ¿Y qué le pasaba a las viudas? ¿Las viudas tenían poder económico? Esas no les quedaba el seguro cuando se moría el esposo, ni la pensión. Las viudas muchas veces terminaban en prostitución o en mendicidad. Pero él sabía qué era lo que Dios había hecho y podía hacer, porque ya lo había hecho muchas veces. ¿Y él qué hizo? No, Señor, ¿cómo me voy a ir por donde esa viuda? Pero ya en qué me va a poder ayudar. Vamos a ver qué sigue diciendo.
Y dice entonces que Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? ¿Le dijo quién a quién? A la viuda. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó: un momentico, todavía no te vayas, ya casi vas por el agua, pero hazme un favor, también tráeme un bocado de pan. 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios. ¿Por qué le dijo el Señor su Dios? Porque ella era ¿de dónde? Cerca a Sidón. No creían en el Dios de los israelitas. Y dice entonces: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo nos moriremos. Y a veces nosotros decimos: uy, qué situación tan dura. Pero miren esta mujer cómo estaba. Y sabes, esa es una de las primeras situaciones en las que Elías se enfrenta. Y a la que Dios le dijo que lo iba a sustentar, ese es el resultado y la respuesta que le da. Ay, ¿será que él pensó en algún momento: no, pues esta pobre viuda no va a poder hacer nada? Él ya sabía lo que Dios le había dicho. Y le dice entonces en el versículo 13, dice: entonces Elías le dijo: no tengas ¿qué? Miedo. Y es lo que nos habla a nosotros. No tengamos miedo. Porque ¿quién nos sustenta? ¿Quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da las manos? ¿Quién nos da la capacidad, los talentos para poder trabajar? Dios lo hace. Y dice, entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, ¿qué? Cocina un poco de pan para mí. ¿A qué se parece eso? Se parece a que muchas veces no tenemos, pero no tenemos es porque tampoco damos. No tenemos es porque no ponemos a Dios de primero para que Él sea quien se encargue de ¿quién? De nosotros. Y le dijo: mira, puedes que tengas un puñado de harina, un poquito de aceite, pero primero vas a hacer una cocción para mí, vas a hacer un pan. ¿Para quién? Para mí. Y dice: luego con lo que te sobre. ¿Será que le sobraba? La viuda no tenía, pero mira que la viuda también, ¿qué hizo? Obedeció. No le puso problema, no le puso pero. Dijo: bueno, el Señor su Dios, y sabía quién era Él. Y dice entonces: cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tú, hijo. 14. Pues el Señor, Dios de Israel, dice. Y empezó a decirle a la viuda aquello que Dios había mandado a decir. Y le dijo: siempre habrá harina ¿y qué? Y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y es la confianza que él le dijo, y el Señor le prometió que la iba a sustentar, que lo iba a sostener a él también y que nunca iba a escasear. Vamos al 15 y dice: así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron ¿cuánto? Durante muchos días comieron. Se saciaron del pan, del aceite, y Dios continuó cumpliendo esa promesa que le había hecho a través de Elías. Elías mantenía firme, creyendo en su Señor como su proveedor, el dador de todo aquello que nosotros necesitamos. ¿Quién cree que Él es el dador? Él es el que nos sustenta.
es creerle a Él. Y dice entonces en el 16, dice, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Pero en la vida de Elías siempre había un nuevo desafío. Siempre había otra situación en la cual seguía, y a veces no era mejor que la anterior, era más difícil que la anterior. Y muchas veces nosotros siempre pensamos y esperamos que cada situación que nos suceda tiene que ser mejor. Cuando vienen situaciones difíciles, Él nos va a ayudar a superarlas. Pero hay situaciones adversas porque Él quiere probar, mostrar, sacar lo que hay en nosotros para que podamos ser formados con ese carácter de Cristo y podamos crecer, podamos mejorar, podamos enfrentar tantas situaciones. Y entonces viene un nuevo desafío, y en el versículo 17 dice, pasó otra situación, dice, tiempo después, el hijo ¿de quién? De la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente otra situación. Ahí llegó un nuevo problema, una nueva adversidad. Y dice en el 18, entonces ella le dijo a Elías, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. Y déjalo ahí. ¿Cuál era el papel de los profetas en la antigüedad? Le voy a dar una pista. ¿Cuál fue el papel de Juan Bautista? Antes de eso, será lo final. Era llevar un mensaje de arrepentimiento. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre todo profeta llevaba palabras de arrepentimiento. Por eso la viuda le dijo, usted ha venido aquí para señalarme mis pecados. Porque los profetas siempre confrontaron al pueblo de Israel con los pecados y por eso los mataban, por eso los perseguían. No es como hoy día que la gente anhela buscar que le den profecía para que casi que le adivinen y le digan buenas nuevas, le digan noticias agradables. Pero realmente un profeta siempre te llevaría y te llevará a confrontarte con el pecado para que haya un arrepentimiento. Pero hoy día hay la moda de buscar que te digan aquello que tú quieres escuchar, pero no arrepentimiento. Y eso le pasó a la viuda. Y muchos no soportan una palabra de confrontación y arrepentimiento. Dicen, no, yo más bien me voy para otro lugar, otra iglesia donde me dicen todo aquello que yo quiero escuchar. Que me diga que voy a tener prosperidad, dinero, fama, éxito, pero que me estén diciendo que soy un pecador. No. Porque ese era el papel de un profeta. Y tenemos que tener conciencia de que si vamos a esperar que Dios nos hable, es para que nos forme y nos lleve a arrepentirnos de nuestra mala conducta. Vamos al 19. Y dice en el 19, pero Elías contestó, dame a tu hijo. Sí. Usted ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso. ¿Cuál era el lugar donde Elías se encontraba con Dios? En el aposento alto. Y tal vez en otros lugares, pero en su casa, su habitación era el lugar donde descendía la presencia de Dios, donde él mismo moraba, dormía, y se llevó el niño a ese lugar donde él recibía la presencia de Dios. Y le dice, allí donde estando sobre la cama, 20, le dice, después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte
¿De quién? La muerte de su hijo. ¿Recuerdas que al principio la viuda declaró que esa última comida de pan y aceite era para luego morirse en ellos dos? Muchas veces nosotros en nuestra vida declaramos cosas en contra de la fe y la confianza, y muchas veces finalmente suceden. Porque nuestras palabras tienen ¿qué? Poder. Jesús le dijo a la higuera: nadie más coma de ti. ¿Y qué pasó? La higuera se secó. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado lo que declaramos, lo que decimos, porque debemos hablar en fe, en confianza, no en desconfianza. Y ella lo declaró, y en ese momento que lo declara también viene, pero es una prueba, y una prueba que el Señor pone y permite para mostrar también su gloria y su poder. Vamos al 21. Y entonces Elías dice: se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. 22. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño. ¿Y qué pasó? Y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Y esta viuda reconoció inmediatamente el respaldo de Dios en la vida ¿de quién? De Elías. Y es lo que tú y yo debemos vivir y hacer también. Que la gente pueda ver que Dios está con nosotros, que Dios nos ha formado, nos ha enseñado, nos ha dado amor, nos ha dado misericordia, nos enseña humildad, y que siempre esté esa enseñanza para nuestras vidas. Vamos a Primera de Reyes, allá en el capítulo 18, versículos 1 y 2. Dice en el 1 del 18: más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Dijo: vaya, busque a Acab y le dice: dentro de pronto enviaré lluvia. Versículo 2. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa. ¿Dónde? En Samaria. ¿Por qué? Porque no había lluvia, no había cosechas, no había nada que se pudiera producir de la tierra por la falta de agua. Y vamos al versículo 17 de ese mismo. Y dice entonces, después de que sucedieron varias cosas allí, luego usted las puede investigar. Y dice el 17: cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? ¿Sabe por qué lo llamaba alborotador? Porque él llamaba a Israel a la fe otra vez, que volvieran a la fe, a creer en Dios, que dejaran de seguir adorando a la diosa Será, a los dioses de Baal, y que volvieran a él como el único Dios. Y Acab le decía: así que tú eres el alborotador de Israel. Y en el versículo 18, el siguiente, dice: yo no le he causado ningún problema a Israel. ¿Quién habló ahí? Dice: respondió Elías: tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. 19. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas ¿de quién? De Baal, y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel
mantiene. ¿Quién sostenía a esos profetas? Jezabel. Porque como ella era sidonia, tenía su combo de profetas de Baal, de Aserá, 850. ¿Poquitos o no? Muchos. 20. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán? ¿Cómo les dijo? ¿A quién le dijo? Al pueblo de Israel. ¿Ustedes hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, entonces ¿qué hay que hacer? Seguirlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto. La gente no sabía qué hacer. El mismo rey los estaba llevando a adorar a otros dioses que no eran el Dios de Israel. Y Elías, la misión que tenía era volverlos, hacerles mostrar y que reconocieran su propio pecado para que se arrepintieran y desecharan toda idolatría y se dedicaran a adorar ¿a quién? A Dios. Vamos al siguiente, 22. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. 23. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. 24. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los 2 toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. 26. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron, 26, y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta ¿cuándo? Además que eso fue por ahí desde que salió el sol, 6 de la mañana tal vez, hasta el mediodía, y le invocaban y le gritaban. Invocaban y llamaban el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo ¿qué? Ninguna respuesta. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Ese Elías era tremendo, ¿no? Y dice: tal vez, seguramente el Dios de ustedes está en el baño, se quedó dormido, está soñando. Griten más fuerte, seguramente salió de viaje o se quedó dormido, necesita que alguien lo despierte. Porque él sabía que un Dios es nada, no existe otro Dios. No existe otra cosa que tenga poder o que siquiera tenga vida aparte de Dios nuestro Señor. Y él quería mostrar al pueblo de Israel que estaban siguiendo madera, imágenes, y no estaban siguiendo realmente al Dios de Israel. Dice en el 28 entonces: así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron ¿con qué? Con cuchillos y espadas hasta quedar bañados. ¿Recuerdan? Se les hace parecido a la moda de hoy día muchas jóvenes por ahí. ¿Quién hace eso? Los demonios. Los influencian y los llevan a derramar sangre, a cortarse, porque eso le encanta al enemigo. Y dice entonces que gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaban con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. 29.
Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Yo creo que estaban por ahí tipo 4 de la tarde más o menos. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, al pueblo de Israel: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado. Claro, todos esos empezaron a bailar, a hacer de todo, y hasta le tumbaron el altar a Elías. Y Elías empezó a acomodarla nuevamente, a poner las piedras, a poner la madera, a montar el toro en partes, puesto allí para el sacrificio. Y dice entonces que estaba derrumbado. 31, tomó, ¿cuántas piedras? 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. 32, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Ve, aquí me lo cambiaron. Bueno, entonces eran 14. Hagamos una promedio pues ahí. Dice, en esta dice 12, pero bueno, era mucha agua, eso sí. Mucha agua. Y entonces dice con capacidad suficiente para litros de agua. 33, apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda. O sea, mojen la ofrenda, mojen la leña, y todo lo que escurría, ¿dónde quedaba? Caía a la zanja. O sea que aparte de toda la humedad, de todo lo que habían mojado, también había quedado agua ahí abajo. Y dice entonces: llenen las 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. 34. Una vez que lo hicieron, dice, les dijo: háganlo. No fue suficiente una vez. Dice: háganlo, por si había dudas, que estaba mojada la leña, mojado el sacrificio. Y dice: háganlo una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Y cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así hicieron lo que les dijo. 35. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó, ¿qué? La zanja, se llenó la zanja de agua. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. ¿Sabía él que lo había respaldado en todas las situaciones? Claro, lo respaldó cuando dio la palabra de que no iba a llover. ¿Y qué pasó? No llovió. Cuando le dijo: vete al arroyo de Querib, que allí te mandaré un cuervo que los cuervos que te alimenten. ¿Y qué hizo? Los envió. Luego le dijo: ve a la viuda de Sarepta que te alimente. ¿Y qué pasó? Lo alimentó. No le dijo lo del niño, pero sucedió, y él le dijo: Señor, devuélvele la vida. Y volvió. ¿Será que Elías tenía confianza de que Dios estaba con él? Claro, siempre lo respaldó, siempre estuvo allí, y este no era un momento para que él dudara. Y dice entonces: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel, Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. 37. oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Cuál era la intención de Dios al poner en el corazón de Elías este desafío? Que el pueblo se arrepintiera de su pecado, se arrepintiera de su idolatría, desechara cuanta cosa ocupa. Y yo te digo, iglesia, nosotros tenemos, tal vez no estamos adorando ni haciendo nada con ninguna imagen, pero ¿qué está ocupando ese primer lugar en nuestro corazón?
qué anhelos, qué cosas, no sé, el dinero, logros, éxito, viajes, cuántas cosas, personas, familia, se ha convertido en ese ídolo que ocupa nuestro primer lugar. Y Dios no quiere que nosotros sigamos idolatrando algo que sea diferente a quién, a Él como primer lugar. Y eso es lo que Él quería. Eres Dios y que tú los has hecho volver. Y eso es lo que Él quiere cada día con nosotros, que volvamos a Él. Y dice en el 38, al instante, se demoró mucho. Dice, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y se consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió todo el agua. ¿Se imagina ese fuego tan poderoso que cayó y consumió todo? Solo Dios puede hacerlo, nadie más. No podemos confiar en nada más que no sea Él. Solo Él tiene el poder para hacer estas cosas. Y dice entonces en el 39, cuando la gente vio esto, todos ¿qué? Cayeron, rostro en tierra y exclamaron. ¿Y por qué cayeron rostro en tierra? Porque creyeron, reconocieron su pecado, cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón. ¿Y allí qué les hizo? Y allí los mató. ¿Cuántos profetas de Baal quedaron? 0 pollito. Los de Baal fueron eliminados. No quedó nada, porque Dios mandó a Elías a mostrar que era el rey soberano y que por encima de él no hay nadie. Vamos ahí al versículo 45 y 46. Porque él siguió haciendo cosas y se cumplió lo de que volvía a llover. En el 45 dice, poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Y viene otro milagro tremendo en el 46. Y dice, entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria. ¿A quién? A Elías. Dice, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Se imagina? Después de toda esa faena que hubo, estaría cansado, ¿no? Cansado. Pero luego de eso se larga el aguacero, se va Acab y él dice que Dios le dio una fuerza extraordinaria. Dios nos puede dar fuerza cuando estamos cansados, cuando estamos agotados. Señor, ayúdanos, danos fuerza. Y dice que se ató el manto con el cinturón y corría más rápido que los caballos que tiraban los carros que llevaban a Acab. Otro de los milagros impresionantes. ¿Usted lo había visto? No había leído esa parte. Y dice entonces que hizo llover. Y no solo hizo llover, sino que Dios le dio la fuerza para correr más allá. Pero sabes, yo me recuerdo en el versículo del principio de que Elías era un hombre como ¿qué? Como cualquiera de nosotros. La diferencia es que él oraba ¿qué? Fervientemente. Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, pero tú sí lo eres. Intercedía, oraba. ¿Será que estamos haciendo lo mismo? Clamándole a Él por nuestras debilidades, por nuestras necesidades. Pero más que las necesidades, cuando a veces le decimos, sí, yo le oro al Señor por mis necesidades, solo pedimos cosas para nuestro bien. Pero no estamos pidiendo, Señor, ayúdame a dejar de pecar, ayúdame a dejar la mentira, ayúdame a dejar el orgullo, la arrogancia, la pereza. Eso es lo que Él quiere que nosotros le oremos e intercedamos.
pero lo tenemos solo como si fuera el genio de la lámpara para que nos dé cosas, cuando lo más importante ya no lo dio. ¿Qué fue qué? La salvación a través de Jesús, y debemos seguir caminando detrás para reclamar ese premio. Pero sabes, ahí cuando viene otra situación, resulta que entonces Elías mata ¿cuántos? 850 profetas, 450 y 400. Tiene todo el respaldo, tiene todo lo que Dios ha estado siempre. Y resulta que Acab, no lo dice la palabra, pero ¿usted cree que Acab de pronto dudó y dijo, uy, de verdad, el Dios de Israel es poderoso? Yo creo que de pronto sí le pasó por su mente. Y se fue tal vez a contarle a su esposa las maravillas que había hecho el Dios de Israel. ¿Usted alguna vez, varón, ha estado convencido de algo y va y le cuenta a su esposa y sale con la cola entre las patas? ¿Cierto? Porque uno llevaba una emoción, pero como que cambian los planes. Y vamos a ver qué pasa aquí en el Reyes 19, y dice, versículo 1, cuando Acab llegó a su casa, mira lo que hizo Acab, después de ¿qué? De la muerte de los profetas. Llegó a su casa, dice, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Y uno espera que en el siguiente versículo diga, wow, y Jezabel creyó en el Dios y mandó a tumbar todas esas estatuas y todo lo que había. Y él llegó a contarle a ella, tal vez con el ánimo de compartir lo que él estaba sintiendo, porque él vio cómo fue el sacrificio, él vio cómo llovió fuego del cielo mientras Jezabel estaba descansando en su casa, o quién sabe haciendo qué, tal vez clamándole también a sus dioses. Y dice entonces en el 2, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Mira el mensaje que le mandó: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Jezabel amenazó y mandó un mensaje para matar ¿a quién? A Elías. Pero como Elías venía tan fortalecido de todo lo que Dios había hecho, vamos a ver qué dice en el 3. Elías tuvo, ¿sabe? Y el Señor me decía, mira, tan humano como tú fue Elías. Como el dicho, matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Y Elías tuvo miedo, dice, y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. ¿Dios le dijo que huyera? No. Pero él tuvo miedo, mató a 850, Dios lo respaldó en todo. ¿Y cuántas veces nosotros, a pesar de ver el respaldo de Dios, cuando viene la siguiente prueba, salimos corriendo? Dios te hablará ya a tu corazón. Pero Dios me ha hablado, ¿cuántas veces te he dicho, te he mostrado mi poder, te he respaldado en cada cosa que los he puesto a hacer, en cada misión, en cada momento? Pero cuando llega un momento, se llenan de miedo y quieren huir. Y queremos huir. Y Elías tuvo miedo y huyó. Automático. Otra vez al 3. Tuvo miedo y huyó para salvar ¿qué? Su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar ¿a dónde? Al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Usted alguna vez ha estado en ese punto? Señor, yo no aguanto más, Señor. Llévame ya. ¿Alguna vez le ha pasado que usted se acuesta a dormir y quisiera abrir los ojos en el cielo? ¿Sabes? Elías también sintió eso. Porque a pesar de que Dios siempre lo respaldó, en un momento tuvo miedo. Y Dios nos llama a que ese miedo debe estar depositado ¿en quién? En Él.
Porque van a haber situaciones adversas. Nos vamos a encontrar con personas difíciles, aún las mismas personas con las que convivimos diariamente. En muchas ocasiones tal vez nos van a hacer pensar y tal vez querer desistir de la carrera, querer desistir de la misión en la cual Dios nos ha planeado y encomendado. Y dice entonces, se sentó debajo del árbol solitario, bajo el árbol de retama, y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. En otras palabras, hoy día Elías entró en depresión. Sí, cuando usted quiere morir, ¿qué entró? Depresión. Ya no quiero más. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió. ¿Qué es lo que le da a uno cuando uno se deprime? ¿Qué le da más por hacer? Dormir. Escaparse de la realidad. Y Elías en ese momento decidió hacer eso. Tal vez esperando que ya fuera el momento que Dios, ya hice lo que me mandaste, Señor, pero no puedo más. Y dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Siguiente. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió. ¿Y qué pasó? Se volvió a acostar. Claro, cuando uno está triste y ha perdido el norte y tiene temor, vuelve y se acuesta. Siguiente. ¿Sabes a mí qué es lo que más me encanta de la palabra de Dios? Que Dios nos ha dejado a todos estos hombres para mostrar que eran tan humanos como nosotros, pero que la diferencia siempre estuvo depender de Dios. Siempre fue depender de Él y buscarlo a toda costa, porque es la única salvación que tenemos. No hay más de otra. No tenemos a quién más pegarnos, solo a Él. Y dice entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Porque el ángel le dijo, ¿qué pasa, Elías? Tú tienes una misión todavía no se ha acabado el tiempo en que te necesito que comas, te fortalezcas, porque viene algo grande para que sigas haciendo. Y dice entonces, siguiente, el 8. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio ¿qué? Fuerza suficiente para viajar. Mira, aparte de que corrió delante del carro, mira lo que hizo la comida, pan y agua. Dice, la comida le dio fuerza, pero no fue la comida en sí, sino el poder de ese pan espiritual. Y dice, la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Usted y yo hemos huido de lo que Dios quiere, ¿cierto? También lo hemos hecho. Y dice entonces, quiero que veamos Primera de Reyes, ahí el 19, versículo 9. Del 19:9. Y dice, así que llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué se fue? ¿Se fue a qué? A seguir escondido. Porque tenía tristeza y miedo en su corazón. Y le dijo, allí pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y el 10 dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Seguía con miedo? Seguía con miedo. 11. El Señor le dijo, sal, ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Imagínate para que una roca se afloje. Y no habría que mover una y se hernia ahí. Dice que el viento aflojó. Dice, pero el Señor no estaba, ¿dónde? En el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa. ¿Por qué? Porque ahí sí estaba Dios. Y Dios está ahí en lo apacible. Dios está en ese momento de quietud y soledad cuando nos ponemos delante de Él. No en esos momentos de desespero, de fuerza, de temblor, Dios está en ese silbo apacible. Y se le presentó hacia Elías y le dijo, después del incendio hubo un suave susurro. 13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Estaba en el lugar equivocado? Sí. Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Volví y repitió lo mismo. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste. No es tiempo de irte, tienes que devolverte. Todavía tengo muchas cosas que hacer contigo. Y tú y yo no podemos desmayar. Tal vez hay momentos que te da sueño, porque estás triste, aburrido, porque sientes que tal vez es demasiado pesada la carga que en el momento estás viviendo. Pero necesitamos ese silbo apacible de parte de Dios para volver y devolvernos. Por eso le dijo al Señor ahí en el 15, regresa, ¿por dónde? Por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, que era ¿quién? El sucesor. El hijo de Safat de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Jezael, Jehú lo matará, y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Y ahí siguen otras cosas que hizo Elías, que esas las puedes tú. Pero quiero que cerremos con 1 Reyes 21, 25. Capítulo 21, versículo 25. Y mira lo que hizo. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. ¿Bajo la influencia de quién? Mire, muchas veces nosotros, cuando no escuchamos el consejo de Dios, nos sometemos a la influencia del enemigo, a la influencia de voces que no te dicen que debes agradar a Dios, a esas voces aún nuestras que nos llaman a fijarnos en los problemas, a fijarnos en el pero y no en lo que Dios. ¿Me regalas a ella, musiquita, por favor? Y quiero que te pongas en pie para que el Señor sea ministrando en este momento. Y cierra tus ojos allí. Y el Señor te pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Pon tu nombre. Y cada uno siente cómo Dios te pregunta, ¿qué haces ahí donde estás? Yo te tengo para grandes cosas. Te he llamado para cumplir mi misión y mi propósito. ¿Por qué te escondes? Si siempre te he respaldado y si siempre he estado contigo. No es fácil tener una vida cristiana real, pero es de decisión. Porque los premios que habrán y que tendremos y nos esperan son muy grandes. Pero no podemos parar y desistir esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Y si hoy te has enterado y sientes en tu corazón que debes pedir perdón, pídele perdón al Señor.
Dile: Señor, he pecado contra ti. Solo tú sabes. Y el Espíritu Santo que te muestra en que has fallado, en que has pecado. Solo escucha ese silbo apacible que te pregunta y te dice: ¿qué haces aquí? Yo te necesito allí, adelante, al pie de la brecha, en el camino, no deseando morirte, no deseando que todo se acabe, porque todavía no hemos terminado. Todavía hay mucho más para hacer y te necesito. Padre, gracias por lo que tú has hablado, por lo que a cada corazón entregas en este día con esta historia preciosa de este nuestro hermano Elías, que sujeto a sentimientos que nos invaden a todos como seres humanos, tuvo miedo en su momento. Y tal vez nosotros los tenemos y los hemos tenido. Pero queremos entregártelo, Señor. Queremos recordar de dónde nos sacaste, hasta dónde nos has traído. Y con esa misma confianza seguir adelante en lo que falta. Tal vez estemos cansados, un poco desgastados, pero tú renuevas fuerzas, nos das alas como el águila y nos permites correr como el leopardo, Señor. Padre, te damos gracias por lo que haces, por lo que entregas, Señor, a nuestros corazones, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias.